Muchísimas bendiciones y grandísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos de Chequiná, amigos, hermanos, cualquier corazón que en un momento de la vida nos pueda escuchar en el globo terráqueo, ¿sí? Queremos hoy una vez más llevar adelante la meditación dominical. Queremos llevarla adelante en Romanos 8:28. Vamos a estar leyendo dos versiones, Palabra de Dios para Todos y la versión 60. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios obra, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y dice la versión 60, la más comentada, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Le hemos titulado a la meditación dominical de hoy, 1 de noviembre del 2020. Se nos fue el año. Resultado de amar a Jesucristo. Los resultados, los dividendos que se dan al amar a Jesucristo. Resultado de amar a Jesucristo. Y en la frase del día he ido a meditar y buscando, estudiando y reflexionando. Este texto se puede decir que a través de los tiempos lo usa todo el mundo que conoce algo de Biblia y los cristianos. Y se puede decir que este texto ha sido como una almohada para un corazón cansado. Una almohada para un corazón cansado. Pero queremos ir entrando bajo esta premisa, nuestro título: resultado de amar a Jesucristo. Tenga eso en mente mientras escucha la palabra. Y mire si usted está identificado con esta frase. Este texto ha sido una almohada para el corazón cansado. Y me llama la atención algo que a veces usted escucha a las personas, a los hermanos, usar este texto a diestra y a siniestra, y como dice la frase del día, lo usamos como una almohada. Pero no sé si se han fijado, y si no, fijémonos en el inicio del texto. La versión Biblia para Todos dice: sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que le aman. Obra en toda situación, pero tiene una clave: a los que le aman. Y la versión 60 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si analizamos el texto, no es que este texto se puede aplicar a cualquiera persona en toda situación, porque como que tiene una tarjeta de identificación. Es interesante ver hoy en día, y más en esta pandemia, que casi todo el mundo cobra, tiene sus dineros a través de tarjeta clave, Mastercard, Visa, diferentes tarjetas donde usted llega a un cajero, a una tienda, un almacén, y usted con su tarjeta entra, y apenas que usted mete esa tarjeta, eso conecta al banco y todo el asunto garante de lo que es la tecnología. Y usted la usa dependiendo el dinero que tenga allí
y que la red esté trabajando, y si no es en cajero o en el banco, esa tarjeta va a utilizarse de acuerdo al comercio, si dicha tarjeta la acepta ese comercio. Porque hay tarjetas que no circulan y hay tarjetas como la Visa, que circula a nivel mundial. Usted mete su tarjeta. Asimismo, ¿por qué le traigo esta figura? Porque asimismo es este texto. Usted entra al banco de Dios, al pacto y a la grandeza del poderío de Dios, donde Dios nos pone todo y Él quiere todo lo nuestro. Pero este texto es muy claro. A los que aman a Dios, no es para todos. Todos pueden asistir a una iglesia, todos pueden identificarse, hasta tener cargo en la iglesia y cargos en el mundo, pero amar a Dios es algo que hay que llevarlo al laboratorio de Cristo. Y es algo que Cristo es el que tiene que aprobar. Las cosas ayudan a bien, pero a los que aman a Dios. Y cuando yo hablo de amar a Dios, automáticamente está el texto escrito por Juan, donde dice: si me amáis, ¿sí?, guardad mis mandamientos. O sea que cuando usted mete la tarjeta en el banco de Cristo para lo que usted necesita, y usted no está guardando los mandamientos, entonces automáticamente esa tarjeta va a ser rechazada, ¿sí?, por el banco de Cristo. Recuerden la prédica el domingo pasado, por lo general siempre van entrelazadas. ¿Por qué la amada de Jacob pasó todo lo que pasó? Porque era idólatra, mentirosa y ladrona. Por eso es que yo siempre aconsejaré: hay que obedecer las autoridades, pero siempre y cuando estén dentro del contexto bíblico. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese texto me está gritando a mí con obra para bien de los que ama a Dios. Pero cuando usted ama a Dios, usted guarda los mandamientos de Dios. Y no es cosa fácil, pero sí posible con Cristo. Quiere decir, entiendo yo. Présteme atención y trate de que el Espíritu de Dios le revele personalmente a usted, a su familia, a su entorno donde usted se mueve. ¿Qué es lo que Jesucristo le quiere decir? Quiere decir que el que no ama los mandamientos de Dios o ha transgredido en los mandamientos de Dios, cuando meta su tarjeta de toda obra para bien al banco de Cristo, será rechazado. Pues se mete la tarjeta y ¡prap! No sale. Error, dice. Otras veces, después de 3 veces, se bloquea. Ya no se puede usar ese día. Y hay unas series de tricks en cuanto a las tarjetas. Me llama la atención porque también cuando usted mete la tarjeta y paga algo, automáticamente en segundos le llega la comunicación al celular. Esta tarjeta número tal ha sido usado en tal comercio por la suma de tanto. Y si usted no ha hecho esa transacción, hable automáticamente con el banco. Algo así sale. Es interesante. A los que aman a Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que cuando yo me encuentro en alguna situación, pueda que Cristo me manda la notificación: hijo mío, quizás tienes que arreglar los datos conmigo, y tenemos que arreglar. Y me viene a la mente aquel joven rico. Él metió su tarjeta y pensaba formar parte del reino de Cristo, pero automáticamente le vino la respuesta:
Vende todo lo que tienes y hasta allí llegó la transacción. Entonces tengamos claro esto, que obra para bien de los que aman a Cristo. Y los que aman a Cristo guardan sus mandamientos. Y si bien es cierto, el trono de Dios se sustenta en la autoridad que sigue su palabra. Pero si bien es cierto, otra de los fundamentos del reino de Cristo es el amor. Dios es amor. Como decía el domingo pasado, a veces yo siento que en una familia se puede maldecir hasta más rápido que en un liderazgo. Porque los líderes pueden hacer cosas que van lejos de los mandamientos y el amor de Dios. Y ustedes recordarán, Balán era profeta, pero Balán quería maldecir fuera del amor y el proyecto de Dios con su pueblo. Quería usar su lugar para lucrar y hacer cosas en contra de Dios. Y ustedes conocerán la historia. No le funcionó. Por eso es que siempre diré, hay que ver bien las cosas. Pero cuando Cristo estuvo en la iglesia, en la tierra, en su ministerio, Él también dio un fundamento muy grande a esto, a los que aman a Dios. Mateo 22, 37 dice, Cristo dijo, amar a Dios es el primer y grande mandamiento. Es la tarjeta de entrada para las bendiciones y todo lo que Cristo hizo a través de su muerte y resurrección. Es interesante. Y cuando usted estudia la epístola a los romanos, es digno destacar que cuando Pablo escribió esta carta, nadie de los líderes de la iglesia había visitado esa iglesia de Roma. Y ni Pablo, en el momento que él escribió la epístola a los romanos, y había una iglesia en ese lugar. Muchos escritores y muchos se piensa en la palabra al estudiarla, que fue una iglesia que se formó quizás del Pentecostés y fueron hermanos que fueron allá y fueron muy fecundos. Se formó una iglesia. Cuando Pablo entonces se preocupa, ya que ningún líder de los apóstoles había visitado esa iglesia, es cuando él escribe la carta a los romanos. Y él comienza a creer que debido a la madurez, las noticias que se escuchaban de esos hermanos, él estaba claro, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque como un hombre de Dios, predicador del evangelio, él daba por enterado que aquella iglesia, a pesar que no había sido visitada por él ni por un líder, ellos tenían ya cierto fundamento. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros nos metemos con Dios, tenemos que tener claro ciertos fundamentos, cómo amar a Dios, cómo identificarme y mostrarle ese amor a Dios, cómo es que estoy estudiando y aplicando la palabra y de qué forma me estoy mostrando a Dios en las diferentes facetas de mi vida. Por eso es que yo siempre le diré, hermanos, nuestra arma más grande, no para con el líder religioso, el vecino, el amigo, el padre, la madre, no. Nuestra arma más grande es nuestro testimonio frente a Dios. Y si nuestro testimonio está frente a Dios, lo de la tierra sobra y el del diablo menos. Porque si usted está bien con Dios, difícil que en la tierra pueda haber alguien que lo pueda acusar. Y aquí esta semana estudiaba lo que es integridad. Me gusta mucho esa palabra. No voy a entrar, pero sí le quiero dejar algo claro. Cuando la Biblia habla de los hombres íntegros, no es que son intachables y perfectos, sino que en toda situación supieron resolverla frente a Dios y nunca fueron en contra de Dios. Eso se llama integridad en cuanto a la vida cristiana.
porque no hay ángeles en la tierra. El asunto es que el íntegro, si debe algo y no lo puede pagar como estos tiempos, él va a ir al banco, al vecino, y le va a decir cuándo, cómo, o que no tiene trabajo. El íntegro falla y él sabe ir y pedir perdón porque su corazón es íntegro. Él no puede ofender a nadie y dejarlo así. Y es maduro y acepta lo que es veraz. Eso es ser íntegro, completo, perfecto, saberse conducir en la vida. Pero volviendo a nuestro tema, es interesante ver en qué consiste este amor. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio vivo por nuestros pecados. Para yo amar a Dios no es que yo tenga. El amor ágape de Dios no está en la tierra. Hermanos, para poder amar a Dios y que todo obre para bien, usted tendrá que ser lleno del amor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que Él se entregó y vino a morir y públicamente exhibió a los ángeles caídos en el monte Calvario, pero también públicamente mostró su amor para con nosotros. Y me llama la atención esta epístola. Pablo, si algo hace referencia, es la guianza del Espíritu y el poder de Dios. Y miren, medite, era una iglesia que no había sido visitada por el liderazgo de la iglesia naciente. Pero ya se daba por enterado que era una iglesia de muchas raíces, de mucha convicción. Cuando usted estudia la epístola a los romanos, usted se dará de cuenta que el Espíritu Santo es muy clave en todo. Y en nuestros días es igual. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, toda justicia, por medio de su Espíritu, que es Dios con nosotros. Es que nos llenamos de ese amor y tenemos la tarjeta para entrar al banco de Cristo y decir a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Porque alguien se puede estar recostando el corazón cansado en este texto, pero que más del cansancio y de la eventualidad que usted pase, usted esté claro de que usted está amando a Dios. Para cuando usted mete su tarjeta, no hay ninguna comunicación errónea. Hay una plena comunicación con el banco más rico del mundo, el de Cristo. Entonces, cuando ayuda para bien, las cosas malas y las cosas buenas obran para bien. ¿Sí? Las cosas oscuras obran para bien. Las cosas dulces y amargas, o las fáciles y difíciles, obran para bien. Las alegres y las tristes obran para bien. La prosperidad, la pobreza obra para bien. La salud, la enfermedad obra para bien. La calma o la tormenta obra para bien. La comodidad y el sufrimiento obra para bien. Y aún la vida y la muerte. Interesante. Interesante. ¿Por qué le digo interesante? Tratando de mencionar algunas de las eventualidades, porque son muchas, que se pueden presentar en nuestro peregrinaje en esta tierra rumbo a la nueva Canaán. Hay cosas amargas, hay cosas dulces. Como cosa de Dios, el día de ayer en la noche me llamó un hombre de Dios y estuvimos disertando. Parece que él estudió mucho sobre el sufrimiento. No me voy a meter allí porque no me alcanzaría el tiempo para desglosarle cada una de las cosas, las dulces, las amargas, las difíciles, la salud, la enfermedad. Pero él hizo un estudio muy profundo del sufrimiento y los frutos que da el sufrimiento, y lo difícil que es el sufrimiento, y que ahorita estamos inmersos en un tiempo de esta generación está inmerso en un tiempo de mucho sufrimiento. Pero en todas estas cosas, sea el sufrimiento, sea las cosas amargas, las cosas dulces, la enfermedad, la tormenta, hermano, eso da fruto. Eso te va a dar fe, te va a ayudar a ver el amor de Dios
vas a crecer en fe, vas a tener esperanza. Hermanos, todo obra para bien cuando amamos a Dios y Dios nos ama. Y por eso es que dice la palabra que el amor cubre aún multitud de pecados. Cuando tú amas a Dios y Dios te ama, es cuando el Espíritu de Dios te va a señalar los lugares oscuros y tú vas a arrepentirte de corazón y vas a clamar al trono de la gracia, no solo por redención, sino por enmendar y superar esa debilidad. Algo de las cosas que también le quiero hablar. Pablo habla mucho del Espíritu Santo, pero ¿por qué experimentamos esa tensión en la carne y el espíritu? Hermanos, el ser humano es parte de nosotros. Esa tensión es una cultura liberal con una búsqueda desenfrenada de placer y de lo novedoso que tenemos todos los seres humanos. Es casi íntegro a la cultura humana. El ser humano quiere ser liberal. Dios le dice que es siervo, ¿sí? Y el ser humano, a veces yo veo al ser humano como incauto, como un niño en una gran ciudad de 4 años. Está incauto. ¿Por qué le digo esto? Porque la carne quiere ser liberal. Y póngase aquel que le está dando rienda suelta a la carne en todos los placeres. ¿Qué es lo que está sacando? ¿Cuál es el beneficio? He conocido gentes que han sido alcohólicos y terminan con cirrosis hepáticas, con los riñones con diálisis. Ahorita en este COVID, una de las cosas que se está dando en nuestra nación, y oigo que en otros países no han dado apertura, pero las personas quieren hacer fiesta. Y al menos en nuestro país, en muchas de esas fiestas han salido familias y han llevado a lugares del interior y donde han hecho la fiesta a que haya un foque de rebrote por dicha fiesta, porque le hicieron. Eso es lo que quiere decir, lo que les trato de decir. El ser humano, y mucho más en tempestad, trata de buscar placer, ¿sí? Trata de buscar algo novedoso. Compré el mejor carro. Y a veces a expensa de que el salario le venga el 40, el 30% de descuento. Y de paso le digo, iglesia, amados hermanos de Shekinah, quien quiera que sea usted y en cualquier lugar que viva, llámese Europa, África, América, Asia, Oceanía, miremos bien cómo vamos a manejarnos, porque el placer y lo novedoso nos puede hacer caer en hoyos más profundos. Ahorita hay los arreglos bancarios y está toda la cosa, y están todas las agencias de auto vendiendo, pero hay que ver si eso es prioritario y a la larga usted la puede sostener. Porque es fácil tomar una deuda. El asunto si son 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, si la vas a poder mantener, porque es otra de las cosas que ha arrojado la crisis. Mucha gente en sus casas, con sus carros, con las deudas, se han quedado cortos, y lo peor no es el arreglo bancario y las leyes, es que están sin trabajo. Y eso a la larga va a tener un boom y una repercusión. Si no, usted lo va a escuchar a nivel mundial. Entonces, nuestra cultura nos lleva a esas cosas, ¿sí? La carne solo quiere comer, soñar, descansar. Somos seres sexuales y le damos rienda suelta a aquello, pero aquello tiene una retribución. Hay países que han aprobado y otros que están discutiendo el aborto, y que de la ideología de género ni se diga. No es que todo obra para bien, no.
hay que revisar, hay que mirar, y la carne no ayuda en nada a las cosas de Cristo. La carne solo quiere comida, descanso, pero la carne a veces es contra la voluntad de Dios. Dios está empeñado, consagrado, fijado en buscar personas que vayan a su reino. Está interesado en formar a Cristo en nosotros, que es totalmente contrario a lo que nos da el planeta y a lo que quiere nuestra carne. La Biblia no dice que eliminemos la carne, pero sí dice que hagamos morir los deseos de la carne. Entonces, miremos bien cómo es que todo obra para bien de los que Dios ama, ¿sí? Todo obra para bien, pero es a los que aman a Dios. Usted tiene que ver mucho con su conducta y lo que usted hace. Yo a veces, cuando medito en este tema, a veces miramos que Ruth la Moabita entró en la familia de Cristo, pero ella tuvo cosas oscuras, claras, dulces, difíciles, alegres, ¿sí? Y también tuvo prosperidad, pero también tuvo cosas amargas, pobreza. Usted sabrá, su esposo se le murió, tuvo que regresar a una nación, a un lugar donde ella era ajena. Pero usted conocerá la historia que ella logró levantar y llegó a ser esposo, redimida por Boaz, que no era cualquier personaje, era un hombre muy pudiente. Todo ayuda para bien, pero cuando hemos sido llamados por Cristo, redimidos por Cristo, y es el Espíritu Santo que nos dirige a toda justicia, a toda verdad. Y esto no quiere decir, hermanos, estamos en un mundo donde la naturaleza caída y el pecado y los ángeles caídos están abundando, están populando la tierra. Por eso es que estamos viviendo la crisis del COVID, la crisis de terremoto y tantas cosas, porque realmente el tiempo se está acabando y dice la palabra de Dios que el enemigo ha descendido con furia. No crea entonces que yo le trato de decir que no estamos exentos a todas estas cosas. El mundo y el hombre están en una naturaleza caída sin Cristo. Por eso es que el texto dice a los que aman a Dios. Dios tiene el poder, la facultad, la autoridad, la gracia. Por eso entregó su vida. Porque aun cuando la naturaleza caída de esta tierra, que no que todo lo que nos pasa es bueno, hay muchas cosas que son malas que nos pasan por el mundo, el enemigo. A veces hay cristianos que se encuentran con su vecino de al lado, su vecina al lado, que practica cosas negras, oscuras, satánicas. A veces el cristiano es atropellado por el mal. Pero lo que Dios nos garantiza es que si tú has amado y has guardado los mandamientos de Dios, aún en esa situación que las tinieblas, el mundo te ha marcado, Él tiene el poder para cambiarlas y que obren para bien. Y aun cuando te has metido tú, porque a veces nosotros mismos, por lo humano, lo débil, lo frágil, o porque no estamos haciendo lo debido para comportarnos como es debido, cuando tú vuelves el rostro a Cristo, Él tiene la capacidad de cambiar esa tormenta, eso dulce, eso algo amargo, esa enfermedad que buscaste por comer en demasía. Cuando te arrepientes, Él tiene el poder de poder cambiar eso en bendición. Hermanos, las enfermedades yo me he dado cuenta que traen muy buenos resultados. Ya sea que sean benignas
o que las tinieblas la hayan provocado, o un accidente, que si fue normal, o que si hubo mano oscura, tantas cosas que le pasan al ser humano. Pero lo que Dios nos garantiza, sea la fuente, Él las hace cambiar para bien. ¿Sí? Y quiero que miremos algo también. Juan 1:21 nos dice: conservaos en el amor a Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que les trataba de explicar. En todo lo que el que ama a Dios y Dios lo ama y está inscrito en el libro de la vida, y hay una relación íntima y estrecha bajo el nuevo pacto de sangre en Jesucristo, todo obrará para bien, porque tú estarás esperando siempre en la misericordia de Dios. Y quiero que graben esto en su corazón claro. Esto es un mandato. El amor en la palabra es un mandato. No es opcional si quiero o puedo. Para estar en el reino de Cristo nos es obligatorio amar. Primero a Dios y quizás a nuestro peor enemigo. Y hacerle bien al que todo el que nosotros podamos. Pero tiene una palabrita muy interesante al iniciar este texto. Conservaos. Interesante. Meditaba en esa palabra y a mí me gusta un producto que no se produce en nuestra nación, el olivo. Y si no fuera por las conservas, yo no pudiera comer olivo, porque el olivo no se produce en nuestra tierra tropical. Pero es interesante cuando voy al supermercado y compro mi botellita de olivo, y gracias a Dios que viene en vidrio. El plástico es nocivo, se usa por comercio. A mí me encantan las cosas en vidrio. Verá que soy hijo del rey. Pero cuando compro mis olivos, los meto en la nevera y en cualquier momento del día, cuando llegue, abro y comienzo a sacar olivos y a comer olivo muy sabroso. ¿Por qué? Porque aquella fruta, aquella especie, el olivo que es bíblico, ¿cómo le decimos a eso? Conservas. ¿Por qué se ha conservado? Muy bien, porque ha habido una serie de cosas que aquel que lo empacó y la tierra donde lo produjo pusieron en dicho frasco para que aquel producto tenga tantos tiempos para poder llegar a los países y poder ser consumido saludable. Que no de todo, porque sé que tiene asuntos químicos que no son buenos para el cuerpo, pero por lo menos gracias a Dios que podemos comer olivo. Conservas, y así hay atún, vegetales y cuanto. Eso es conservar, es para decirle lo que quiere decir la palabra conservar. Conservar, hablando de este texto, se trata de asegurar. Miren lo que significa esta palabra, asegurar. Yo tengo que asegurarme que estoy contando en medio de todo lo que pase, bueno, amargo, dulce, enfermedad, salud y aún la muerte. Yo tengo que estar claro de conservarlo, y fuera de eso, de que aquello progrese. Por eso es que el reino de Dios es crecimiento. Y tengo que renovarlo también. Todo eso es conservar. Tengo que custodiarlo. Yo tengo que cuidarme en este mundo, que realmente el amor que le tengo a Dios, cuido de custodiar, estudiar la palabra, ayunar, estar lleno del poder de Dios, para custodiar que el mundo, las tinieblas y mis deseos de la carne no obstruyan el fluir del amor de Cristo, para cuando yo meto la tarjeta, diga Dios: hijo, me estás llamando, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Sé que me estás amando, sé que has fallado y has tenido pruebas, luchas, pero miro tu amor que ha persistido.
que a lo largo de los años estás allí amándome. Todas las madrugadas o a la hora que usted ore, te veo orar. Te vi que pasaste por una enfermedad bastante difícil, estuviste en cirugía, tuviste mucho dolor, pero siempre acudiste a mí y ahí conservaste, guardaste el amor mío. No ha fluctuado. Y también conservar es defender. Hijo mío, has conservado la verdad cristiana como Juan el Bautista, que atrevió a decirle a la autoridad lo malo que iba en contra de la palabra. Tú has conservado muy bien la verdad y me gusta. ¿Qué conserva más especial de mi amor? También significa proteger. ¿Me escuchó? Proteger. Dios siempre pondrá una parte. El amor de Dios se ha derramado en mi corazón. Pero yo tengo que proteger ese amor, y en este tiempo más, donde los terremotos, los problemas políticos, religiosos, donde el COVID se presume, y no es que se presume, es una realidad. Le hablaban antes de las hipotecas y las cosas. Hermanos, la economía mundial, no nos llamemos a engaño. Es una realidad. Lo que no se produce no se va. Y ya en Europa están volviendo a recrudecer las medidas de seguridad. El parón no es que pasó, el COVID no es que no se ha ido, y no es que no están viniendo otras pestes. Esta semana se anunció otras pestes de enfermedades que estaban erradicadas, que son muy peligrosas. La Biblia habla de pestes. ¿Cómo vamos a proteger el amor de Dios para que este texto se cumpla? Por eso el tema se llama resultados del amor de Dios. Todo obra para bien. La pandemia, el terremoto, el hambre, el carro que te quitaron, no tienes plata, te enfermaste, sufres, hay tinieblas, hay dulzura, hay amargura. Todo obra para bien de los que Dios ama. Y a los que aman a Dios. Porque esto es, Dios entregó su vida, pero es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿sí? Dios ama, pero tú debes amarlo. Y esto no es que, como a veces existen matrimonios que se casan por el interés de uno de los cónyuges que maneja cierta cantidad de dinero, y a la larga se miran las demandas, los pleitos, o a la larga ese matrimonio no funciona. Cuando se casa uno por amor, como dice los que casan, sea el pastor, el juez, en enfermedad, en pobreza, en riqueza, ¿van a estar unidos? Sí, pero hay quienes dicen sí, porque van para otra cosa. Y ahorita con esto de las migraciones que están en todos los continentes, en nuestro país hay una migración de diferentes naciones y continentes terribles. La gente quiere casarse para arreglar papeles, no por amor. Y hay quienes hasta pagan para que te cases 3 meses conmigo para arreglar mi documentación. No hay ningún compromiso, solo el hombre puede violentar eso en la tierra, pero delante de Dios, Dios conoce quién lo está amando, quién tiene testimonio de amor. En otras palabras, yo te estimulo, corazón, alma que me escuches, ama verdaderamente a Dios por encima de todo. Por eso es que yo siempre diré que a mí un puesto en la iglesia, en la política, no puede mover mi relación con Dios. Cuando alguien es íntegro, esa persona no cambia por las diferentes ofertas que dé el mundo. Como siempre digo, hay gente hipócrita, hay gente tóxica, y hay gente que decimos acá en nuestro país se pilla. Le gusta andar como cuando Nerón estaba en el palacio. Esa gente que quizás no había aire acondicionado ni abanico, y se usaba un asunto para soplar al rey, para que el rey me dé sitio. Yo quiero estar donde Dios, y yo quiero ser original, yo quiero ser lo que yo soy. Y yo quiero servir a Dios con lo que Él me crió en el vientre de mi madre y lo que Él preparó. Y yo quiero lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para mí obrará para bien. Y no habrá diablo, ni persona, ni asunto, circunstancia en esta tierra que impida lo que Dios tiene para mí. Ni habrá nadie en esta tierra que pueda impedir el lugar que Dios va a tener para mí en las bodas del Cordero.
Por eso es que yo nunca he gustado mucho, ni me identifico con la gente que se va tras los líderes y ahí están para acomodarse. Eso no es de Dios, sea dentro o fuera de la iglesia. Ustedes recordarán a aquella mujer que no obró para bien nada su petición delante de Dios. Yo quiero que mi hijo se sienta a la derecha, a la izquierda. Y Dios le dijo, porque de por sí es antibíblico. Dios no está de acuerdo con lo que Él no ha planificado ser. Eso es ambición, eso trae todo fruto de la carne, todo del espíritu. Pero recuerdo, le repito, conservar algo. Yo no sé qué conservas hay en su nación, y aún la conserva tiene un tiempo de expiración. El amor de Dios para con nosotros en la tierra tiene un tiempo de expiración. Y ahorita el mundo está dando campanadas de que ya vamos a ser transformados y vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Algunos 3 años, 2 años, dependiendo el tipo de conserva. Pero conservar el amor de Dios en tu corazón se trata de asegurarlo, protegerlo, renovarlo, hacerlo que crezca, custodiarlo, defenderlo y protegerlo. Miren nomás la frase que dijo José, el hijo de Jacob. Cuando mira atrás su vida y llegan sus hermanos, José dice una frase que podemos aplicar muy bien esta figura, este testimonio de este hombre de Dios, para dar más luces, para que nos ubiquemos. Mire que digo ubiquemos, tanto este servidor como los que nos escuchan. Obra para bien, pero es para el que ama a Dios, que tiene testimonio. Mire lo que dijo José a sus hermanos. Vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo ha encaminado a bien. Qué frase tan célebre. Los hermanos pensaron hacerle mal y estuvo allí en aquella cisterna oscura. Pasó días amargos. Tanto cuando fue vendido como un animal, como cuando aquella mujer, como en la cárcel los primeros días, pasó lo que hablaba. Quizás como preso, quizás en la cisterna pasó hambre, pasó tantas cosas. Pero él pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Porque el resultado de la vida de José jamás permitió que, vendido por los hermanos, la envidia, quisieron matarlo, el llegar allá y estar, y esta mujer meterse en el demonio, placer, lo que les hablaba a la carne, los deseos sexuales, llegar a una cárcel, porque no fue que él subió de una vez, pasar después el rechazo de los que les interpretó sueño, el rechazo de sus hermanos. Pero obró para bien, porque José mantuvo su testimonio, su integridad. Le demostró a Dios: el sueño que me diste, Señor, yo te amo y yo voy a guardar ese pacto. Y pase lo que pase, tú me vas a ayudar. Y ustedes conocen los resultados donde quedó siendo el segunda. Pero no fue porque eso llegó y lo compró, o vino del cielo con una varita mágica. ¿Sí? Así es que las cosas de Dios obran para bien. Hermanos, en este tiempo hay mucho sufrimiento, hay mucha envidia. Y siempre digo, porque es cierto y es bíblico, en la iglesia y fuera de la iglesia, en las naciones y continentes, hay mucha envidia. Hay mucho juegavivo, decimos a los panameños. Hay mucha gente que agarra hasta las cosas de Dios para buscar lugares y posiciones y lucrarse. Hay muchas personas que realmente te rechazan, te odian. Y tengo que recalcarlo porque lo he vivido. Yo no sé cómo un hombre de Dios puede compartir el rechazo cuando fue lo que le pasó a Cristo. Y esto es una de las cosas que Cristo lo lloró en vida.
Lloró porque Jerusalén lo rechazó. Lloró rumbo a la cruz. No solamente era que estaba sangrando y siendo golpeado, como el Dios hecho carne que vino a morir por la humanidad. Lloró ver el rechazo de toda su gente. Lo sufrió. Por eso yo le digo, aquel verdadero pastor consagrado, hermanos, si hubo un pastor que también sufrió aquí en la tierra, fue Cristo. Nunca tuvo nada, no tuvo carro, casa, nada, pero Dios siempre le proveía, porque Él amaba, a pesar de tenía parte divina y parte humana, y era el Dios hecho carne. Él amaba lo que era de Dios y practicaba lo que era de Dios, ojalá le costara, porque todo lo que hacía Cristo, el diablo y las personas se encargaban de hacerle la vida difícil, pero Él mantuvo su amor. Por eso obró para bien. Se levantó, como dijo, y aún sus discípulos íntimos. Nunca puedo soslayar eso. Oye, pero tú te quieres dar a conocer, hermanos, dijo el salmista, a veces los de tu propia casa serán tus peores enemigos. Y Cristo, hablando de este tiempo de apostasía que se está manifestando en los que dicen amar a Dios, nos dice: no se extrañen, porque puede llegar el día que a ustedes los expulsen de la sinagoga, como a mí, como a Pablo y tantos hombres de Dios. Pero si ustedes mantienen su amor, yo cambio eso en bendición. Pero si ustedes no mantienen su amor y mantienen la envidia, la hipocresía, como aquel hombre en la parábola que dijo Cristo, le habían perdonado una deuda grande a él, pero él quería matar al hijo ajeno y atropellarlo por mucho menos plata. Y la parábola narra que entonces a él fue el que fue sentenciado. Hermanos, la envidia, cuando tú tienes un corazón para Dios, tú no quieres hacerle daño a nadie. Al contrario, tú quieres que la gente conozca el amor de Dios. Y se trata de que yo, como pastor, atropelle una oveja. Dios no lo agrada eso. ¿Y qué clase de hombre soy yo de Dios para rechazar a alguien, para tratar mal a alguien, para enseñorearme de las ovejas o de alguien? No. No sé si usted mira en la familia, toda familia. A mí, cuando me hablan de un matrimonio perfecto, una familia perfecta, yo digo: este es pecador. Porque yo mantengo la teoría de donde hay gente hay problemas. Si no, piensa en el ministerio de Cristo. Y era el Dios hecho carne y hubo problemitas. Aún su Pedrito, más de una vez le dijeron Satanás y hay problemas. Y Pedrito ya tenía recibiendo y estaba peleando lo que se le iba de agua. Donde hay gente ahí. Pero ¿qué pasa en la verdadera familia cristiana que verdaderamente se ama? Siempre va a haber el momento de amar, de perdonar. El amor cubre multitud de pecados. A veces me encanta ver los hijos cuando se pelean con la madre. Y a veces en la iglesia hay que tratar esos casos. Pero después la madre dice, como mi madre: las faldas de una madre son muy anchas para tapar. La madre siempre sigue siendo madre. Hermanos, miremos estos detalles. Miremos estos detalles. Es a los que aman a Dios. Otro hombre, cuando usted lee el libro de Job y usted comienza a ver los primeros versículos, Dios comienza a engalanar a este hombre de una manera tan poderosa. Y habla de la palabra integridad, justo. Pero en el desarrollar de la vida, Job nos puede ilustrar mucho lo que queremos dejar en sus corazones. Job pasó por un momento que ustedes saben, perdió hijos, propiedades, todo. De mala le quedó una mujer que yo no sé si era hermana o prima de Jezabel. Pero le dice a Dios, maldice a Dios y muere. Pero Job, en el capítulo 13, versículo 15, dice: miren, ¿saben qué? Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Qué integridad! ¡Qué sumisión a la relación, al trato, al amor que le tenía a Dios!
Él me puede matar, pero seguiré esperando en Él. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sí? Quiero ir terminando. Miren lo que dice Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, pongamos los pies en la tierra. No es el diploma, el salario, el carro que manejas, la casa que tienes, el liderazgo productivo, sea en la iglesia o en una institución, o seas dueño de tu empresa. El cielo y la tierra pasarán. Las profecías, las lenguas, el trato de Dios en la tierra se va a acabar, pero va a permanecer su amor. Lo que tú tienes que conservar, proteger, hacerlo crecer, es el amor de Dios, para que todo lo que te pase, absolutamente todo, realmente obre para bien. Lo más grande que podemos esperar nosotros los cristianos en este tiempo es que lleguemos a las bodas del Cordero, que nuestros nombres se mantengan inscritos en el libro de la vida desde el día que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y que podamos realmente estar íntegros de manera de poder llegar a la promesa que Él nos hizo en primera de Juan 2:25, la vida eterna en su reino. Caminamos en la tierra con la mirada en la gloria venidera. Por eso es que cuando miramos mucho la tierra, por lo general fallamos en amar a Dios. Porque aún en esta pandemia hay vidas que están siendo bendecidas. Hay comercios como la venta en el internet, Amazon. Hay empresas que han y hay otras que han. Pero el asunto no está en eso. El asunto es que tú puedas, porque amar a Dios, Dios dice, mira, tú puedes, pero si tú no amas al vecino, al que está en el hospital con COVID, al que está preso, al que vive al lado tuyo y compartes tus alimentos, lo que tú lo puedas ayudar, mentira que me amas, porque en esto yo voy a conocer que me amas, en que amas a tu prójimo y lo ayudas. ¿Está usted amando con el amor de Dios? ¿Está usted usando esta almohada para recostar su corazón a los que aman a Dios? Y amar es un verbo, es acción. Hay que ponerlo en realidad, en cumplimiento. Sabiendo que nuestro Dios eterno usa todo para nuestro máximo bien, porque nos ama en Cristo y nos ayuda por su Espíritu. Y cuando tú comienzas a amar a Dios, y cada prueba, victoria, lucha, lo que te pase, comienzas bajo el amor de Dios, tú comienzas a entender verdaderamente el carácter, la voluntad de Dios y el propósito y el designio de Dios para tu vida. Termino con este texto, Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a los discípulos, le dijo: ten compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuda no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este milagro no se registra en todos los evangelios, se registra el de los 5,000, pero el de los 4,000 no. Pero quiero dar la aplicación final con esto, hermanos. Ahí usted ve la sensibilidad y la compasión de Jesús para esta gente. En los 5,000 nada más había un día, pero en estos 4,000 ellos tenían 3 días. Cuando tú presentas un sacrificio vivo a Dios, grande, asimismo de grande va a ser las bendiciones. Ahí usted puede ver la sensibilidad de Cristo para suplir la necesidad física de aquellos que le siguen. Él les enseñó por 3 días
y también puede ver la necesidad que Dios hace, los preámbulos que Dios crea. Los discípulos comenzaron a comprender que cuando Él estaba ministrando y ellos eran fieles, aun cuando no había, Dios iba a suplir por medio de lo poco o mucho que había para suplir las necesidades. En otras palabras, Shekinah, amigos, hermanos que me escuchan, cuando nos ocupamos de la causa de Dios y de amar a Dios, lo poco llega a ser multiplicado y a veces llega a sobrar. Aquí Él se valió de un pescadito, de un niño, de unos panes y permitió que aquello se multiplicara. Hermanos de Shekinah, no vayamos el domingo. Quizás este domingo es muy probable que tengamos nuestro primer culto de retorno, ya podamos tener todas las cosas para abrir. Pero no vaya con la mentalidad, yo no puedo, yo no sé, no se puede. No, mis amados. Este pasaje todo obra para bien. Había un Dios dedicado a preocuparse porque Él los había alimentado 3 días espiritualmente hablando, pero Dios estaba preocupado en que ellos tenían hambre y estaba preocupado en fortalecer su cuerpo porque había, y sus pies, todo lo que era la estructura, porque había un camino que recorrer, largo y duro, de donde estaban. Dios se preocupa por nuestros alimentos, tanto del espíritu, del alma y del cuerpo. Y a través que nos presenta retos grandes, como en esta ocasión, también tiene la forma de que obren para bien. Hasta el día de hoy esta palabra nos habla y nos ilustra que Dios de lo poco hace lo mucho. Dios nunca te va a pedir algo que tú no tengas. Lo que pasa es que con lo que tú tienes lo pones con amor en las manos de Dios y Dios se encarga que aún los miles sean alimentados. Lo digo como testimonio y para gloria de Dios. Cuando tomamos la iglesia, me viene a la mente, no lo tenía en bosquejo. Cuando yo tomé la iglesia, realmente se puede decir que nada más era una señora que se congregaba fiel y no trabajaba y era de edad. Y la iglesia no estaba terminada. Yo le tenía que pedir al vecino un martillo para poner una tablita y tratar de cerrar una semipuerta, yo no sé cómo llamarle. La iglesia estaba en una condición un poco difícil, las bancas eran de madera y se caían. Y yo hasta la fecha no sé si es una iglesia o qué, no es que quiera ofender a nadie, pero yo lo viví. Y yo recuerdo cuando yo predicaba, yo decía, vamos a poner esto, y vamos a repellar, y vamos a pintar, y es una comunidad bastante humilde, y ya le digo, no había miembros casi. Casi no, era que no se congregaban. Y yo me acuerdo que esa hermana bajaba porque vivía un poco, pero era una bajada, y a veces llovía, y ella me decía, bajé, hermano, porque sabía que solo iba a estar usted y sus hijos. Y mis hijos estaban chicos. Mi hija podía tener 1 año. Y condiciones difíciles, el alumbrado, todo. Era una iglesia bastante... No, el edificio no estaba terminado. Pero el punto es este que me viene, Dios multiplica. Porque cuando yo hablaba de estas cosas de repellar, yo sabía, esa hermana me amaba mucho y ella estaba allí siempre con nosotros. Pero un día luego que terminé de decir estas cosas, terminó el culto y ella se acerca y me dice, hermano, usted está hablando de repellar y pintar, pero ¿de dónde va a salir la plata? Usted sabe cuánto nos ha costado lo poco que aquí hay y qué difícil ha sido. Usted está hablando de hacer estas otras cosas. Yo creo en esta multiplicación, hermanos. No le puedo decir que pastoreo los miles y es la mejor iglesia, pero le doy gracias a Dios que ha avanzado. Dinero han salido de todos lados y aún de gente que no se congrega, y aún los vecinos cuando estaba repellando y pintando me animaban, siga pastor, la iglesia está quedando bonita. No será la mejor iglesia,
pero nos ha costado mucho sufrimiento, muchas noches, muchas cosas, pero hoy en día tenemos un mejor edificio donde adorar a Dios en esa comunidad. Y estoy orando para seguir llevándolo adelante. Eso es lo que te quiere decir los 4,000. Cuando tú amas a Dios, cuando tú le pones lo poco que tienes con amor y levantas tus manos en el altar, Señor, esto es lo que tengo, sea el día oscuro, el día amargo, el día dulce, el día de sufrimiento, todo lo que le dije, tú quiero conservar esto. Dios se encarga de bendecirte. Y allí es cuando el texto que nos ocupa se va a cumplir, cuando la tarjeta Mastercard, Visa del cielo, clave, la que sea. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Tiene que ser un llamado. Yo creo que a mis años y peinando las canas que tengo, quizás tenía 9, 10 años cuando me salí de la iglesia. Pero de bautizado no me salí. Mis padres dejaron de ir por varias facetas. Pero de lo cual me bauticé, yo creo que debo tener como unos 33, 34 años. En otras palabras, el mayor tiempo de mi vida he pasado bregando por la pura gracia de Dios en el Evangelio. Yo creo que tengo algo de experiencia para decirte, tú que me escuchas, el momento duro que vivas, el sufrimiento, la enfermedad, lo poco que tengas, como en este caso había unos cuantos pescados y un pan, y se habla de 4,000 personas, y Dios se las puso difícil, denle de comer, y aquí la multiplicación fue diferente que en los 5,000. Con lo que tú tienes, tú puedes permitir que los miles coman, que muchas almas sean salvadas, que muchas cosas sean edificadas en el templo, que muchas vidas no solo sean tocadas por los gustos de la carne, porque hay un plato, hay una nevera que donaste a una familia, hay una ofrenda que le diste a alguien, hay algún enfermo que fuiste a ver y le pagaste las medicinas, hay algún familiar. Hermanos, con lo que tenemos, Dios nunca nos va a pedir, pero nos va a llevar a esas circunstancias. Denle de comer ustedes y nos vamos a sentir como los discípulos. ¿Pero de dónde? Pero ya tiene su plan. Dios nos lleva a veces a estas facetas para mostrar su poder, sus milagros. Yo no sé qué tú estés pasando, pero nunca digas no se puede. Yo no sé por qué situación pases o has pasado o estarás pasando. Nunca le digas a Dios no. Y revísate en tu interior si realmente tú estás amando a Dios en la práctica de tu vida, o estás complaciendo a la carne, al líder político, al líder religioso. ¿A quién estás amando? Y de acuerdo a eso, entonces este texto se cumplirá en tu vida. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la otra dice, sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que le amas, en toda situación para bien, pero a los que aman. En mis años que tengo de caminar, yo creo que te puedo testificar, amar a Dios da resultados. Allí donde estás, Shekinah, hermano, hermana, amigo, amiga, dale gracias a Dios por todo, por todo. Aún quizás estés enfermo, no haya comida, mucho menos médico, dale gracias a Dios. Y también dile a Dios, muéstrame tu amor en este momento. Y permíteme amarte en este momento.
Yo quiero ser fiel, yo quiero perseverar. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Lávame con tu sangre y permíteme ser lleno de tu amor, porque quiero amarte y servirte. Sigue con tus manos levantadas. Yo quiero orar por ustedes. Señor, toca los corazones para que tengan ese amor que tú dijiste que es el gran mandamiento. Llénanos de ese amor de manera que podamos ser recíprocos con ese amor. Quita toda cadena, toda atadura. Señor, sana las enfermedades por el poder de tu llaga. Obra milagrosamente, como en el caso de los 4,000. Necesitaban alimento para reforzar el cuerpo y regresar. Señor, identifícate con tu amor en las vidas que han escuchado esta palabra. Y ten misericordia, derrama tu gracia, tu poder, tu amor. Y para aquellos que de una u otra forma van a aceptarte, dirígeles a toda justicia, a toda verdad. Y que nunca sean los deseos de la carne, de un líder religioso, político, del medio ambiente donde nos movemos, sino que sea el amor de Dios. No hay cosa más grande cuando tú sientes que Dios te ama. Tú lo vives. Dios te abre puertas y te dice muy dentro: te amo. Yo te digo: ama a Dios. Ama a Dios y deja que Dios te ame. Y será lo más grande y el todo, y asegurar la vida eterna para tu vida. Al cerrar esta transmisión, toma unos minutos de rodillas en el hogar, el lugar donde tú encuentres, y dile: Señor, quiero que todo obre para bien, porque yo te amo. Bendice, oh Dios. Bendiciones.